Eh, en el presente encuentro vamos a conversar con una escritora lojana, en este caso Tania Salinas, respecto a uno de sus poemarios, Retazos de Horizonte en la Taza de Café, abordando temas en relación a su escritura, y para ello hemos citado a la poeta en este medio. A continuación se dará una breve descripción de sus datos biográficos. Bien, Tania Maribel Salinas Ramos nace en Loja, Ecuador. Su formación profesional está respaldada por sus estudios de pregrado por la Universidad Nacional de Loja y los de posgrado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente se desenvuelve entre la docencia universitaria y dedica parte de su tiempo a la creación poética. Dentro de sus logros en el campo de la palabra, ha obtenido el segundo lugar en el Festival de la Lira y la Pluma Lojanas en el año 2011 con el poemario Entre Muros y Sombras. Además, ha publicado Los Desayunos de Magnolia Milk en el año 2018. Poemas suyos circulan en medios digitales. Su mayor referente intelectual y humano ha sido su padre. Bien, a continuación se dará paso a las compañeras Karina y María, quienes van a llevar la ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes, licenciada. Gracias por darnos este espacio a nosotros, que fuimos sus ex estudiantes. Primeramente agradecer por la acogida. Y bien, nos gustaría empezar hablando sobre un poquito cómo fue su literatura, cómo fueron sus antecedentes. Entonces, ¿cuáles fueron sus antecedentes para su escritura? Bueno, buenas tardes con todos y gracias a ustedes también por el espacio y por congregarse para poder conversar un momento a través de este medio. Y bueno, con respecto a lo que usted me pregunta, que cuáles han sido los antecedentes para haberme involucrado con la literatura, en alguna conversación anterior, me parece, con sus compañeras, les comentaba que, bueno, mi padre fue profesor de lengua y literatura y también como que tenía una afición muy grande por las letras, y pienso que desde pequeña siempre estuve envuelta como en un ambiente vinculado a libros y estas cosas, y considero que mi vínculo con la literatura ha sido más que nada por imitación, porque bueno, creo que cuando uno es pequeño como que siempre repite lo que los adultos hacen, y siempre creo que fue imitar lo que sucedía en mi casa, lo que hacían en mi casa, y posteriormente eso se fue volviendo como parte de mis hábitos. Y ya cuando tenía que llegar a una etapa en la que era necesario decidir qué hacer con la vida de uno de manera profesional, una de las opciones más cercanas era la literatura. A pesar de eso, había estudiado físico-matemáticas en el colegio, igual había ingresado a una carrera de geología y minas y cosas vinculadas con lo que estudié en el colegio. Sin embargo, era algo que no me atraía y con lo que no me sentía cómoda, entonces yo había dejado mis estudios y había esperado para vincularme con estudios vinculados a literatura. Y bueno, ya de ahí el espacio con la literatura de una manera más académica ya se hizo bastante cercano a mí. Bien, muchas gracias. Bueno, tengo entendido que usted ha tenido la oportunidad de dar clases en nuestra carrera de Pedagogía en la Lengua y la Literatura, y me parece que también en la carrera de Química, me parece que es Biología y Química. Ya. Bien, entonces, siguiendo con esta ronda de preguntas, le doy paso a mi compañera María. Ya, un poco de la mano de la pregunta anterior va esto de si existe una motivación detrás de su proceso de escritura, o desde qué lugar se da, más o menos. Bueno, el proceso de escritura creo que se da desde un espacio de disciplina, principalmente. Como que todos los trabajos vinculados a la escritura y que han tenido como un poco de madurez, han llegado, han alcanzado esa madurez precisamente por la disciplina. Entonces, sí considero que hay momentos o espacios para escribir, pero creo que lo principal dentro de la escritura es como la organización para poder llevar a cabo el proceso.
y también como averiguar muchas cosas en función de lo que uno está escribiendo. A veces se empieza a escribir sin una idea clara o concreta de lo que se quiere hacer, o se tiene una idea, pero a veces cambia en el camino. Pero es importante como ir alimentando esa idea conforme va creciendo y conforme se va desarrollando, y trabajarla, como digo, con cierta disciplina como una profesión, no como un hobby, porque pienso que ahí no madura la idea de manera clara o no alcanza solidez, sino que trabajándola como una profesión, dedicándole un espacio bastante importante, e ir haciendo un contraste de lecturas en función de lo que uno mismo está produciendo. Creo que es el espacio desde donde se gesta la escritura, y que es algo que yo lo he podido observar, pero como en los últimos tiempos. Antes no lo consideraba así, pero ahora miro que a partir de esas experiencias como las que menciono, se puede gestar la escritura como tal. Ya, y como menciona, pues en realidad la escritura es una constante práctica y disciplina para poder llegar a crear como cosas como lo que se echa, como el poemario de retazos de Horizonte en la taza de café, que para mí es un poemario bastante bien trabajado y como que profundiza en bastantes temas. Karina. Yeah. Otra cuestión que nos hemos planteado es ver por qué esta inclinación por la lírica y no por la narrativa. ¿Por qué escribir poesía? Sí, es como una pregunta bastante interesante, y bueno, pienso que está vinculado precisamente con los ejercicios primeros que yo hacía en mi ansia de querer escribir o de querer producir. Entonces la primera cercanía fue directamente con la escritura de poesía. Y bueno, ya ahora que lo estoy mirando desde una evolución, puedo pensar así. Pienso que la poesía incluso es como bastante compleja porque es bastante subjetiva, entonces necesita como un trabajo muy, muy delicado. Sin embargo, como en ese ejercicio de cercanía con la escritura, lo primero que pude producir o que siento que me acomodé fue a la creación de poesía como tal. Sin embargo, en este momento es como que estoy dando un salto a la narrativa. Y bueno, estoy trabajando en función de una novela. Y claro, las situaciones son totalmente distintas en cuanto a la forma, pero algo que también me vinculó con la narrativa, pensando en la poesía, es que la poesía también cuenta una historia. No es como un fragmento, como la recolección de textos que no tienen nada que ver, sino que siempre se relacionan y cuentan una historia. Y por ese lado hay como una conexión interesante con la novela, porque la novela pues precisamente desarrolla una historia. Pero la pregunta inicial de por qué fue primero poesía y no cuento o novela, es precisamente creo que me acomodé a prácticas o ejercicios que yo hacía y que veía que funcionaban. Entonces me adecué a ello y empecé por ahí. Ya. Gracias, como lo ha mencionado, creo que más fue por darse esa espinita de intuir en esto y luego en lo otro, ¿verdad? Como que, una pregunta sería, ¿esta novela está en proceso, ya está en mente, o ya va a ser publicada o está? No, es una novela que está construyéndose recién. El proceso de escritura ha empezado su trabajo a partir de enero de este año, y estoy como trabajando muchas partes, mirando como algunas cuestiones del personaje, mirando algunas cuestiones de la voz narrativa, cuestiones del escenario, revisando y también trabajando otros textos para poder consolidar un trabajo más consciente. Entonces,
estoy como en ese proceso de ir descubriendo y de ir haciendo lecturas que me permitan de algún modo mirar cómo es la arquitectura también del texto, cómo se construye la novela, qué hay que mirar en cuanto, qué sé yo, a la escena y el resumen de un texto. Entonces estoy como moviéndome por ahí. La idea está, pero bueno, estoy trabajando junto con un grupo de personas y la profesora siempre nos dice, están empezando como con esta idea, pero la idea, y siempre nos dice, anoten la fecha de cada proceso que van, de cada progreso que van haciendo en su escritura, porque al final pueda que lo que empezaron a escribir no se parezca en nada a lo Al con final. lo que van a terminar. Ajá. Entonces, el proceso ha dado inicio, está construyéndose, pero todavía es como un signo de interrogación gigante hacia dónde va. Hacia dónde quiere ir. Bueno, profe. Para terminar esta pequeña introducción, quisiéramos saber cuál es su perspectiva de la literatura local. ¿Cuál es mi perspectiva de la literatura lojana, verdad? Exacto. Bueno, dentro de la literatura lojana creo que hay como un hito bastante grande eh, con autores como Pablo Palacio, Benjamín Carrión, Héctor Manuel Carrión, posteriormente con Carlos Carrión, Luis Eduardo Jaramillo. Eh, entonces es como que siempre Loja ha estado como en el escenario de la producción literaria, ya sea por estos autores que si bien fueron lojanos y la mayor eh, o su trabajo más fructífero se dio creo que en su madurez y precisamente cuando habían abandonado Loja, siendo muy distinto el caso de Héctor Manuel Carrión y de Carlos Carrión. Sin embargo, Loja siempre ha estado como en ese escenario y pienso que hubo una época de apogeo de la literatura lojana a finales del siglo XIX, inicios del XX, y parece que ha pasado nuevamente un tiempo bastante grande y otra vez la literatura lojana como que se vuelve a posicionar en lugares o en sitiales que lo ponen en discusión. Y nuevamente aparece como un grupo de escritores y en este momento sí puedo decir como un grupo de escritores porque vamos a mirar a finales del XIX, inicios del XX, es un grupo de escritores como tal, que consolidan como es la literatura lojana. Después es como que todos son dispersos, trabajan por su lado, como en un tiempo, otro, pero es como que ahora nuevamente se mira ese grupo, ese conjunto de escritores. Y bueno, pienso que es interesante porque, bueno, también hay un espacio de voces femeninas muy fuertes dentro de la literatura lojana y pienso que son las voces femeninas las que están ahí como a la vanguardia de la literatura lojana. Entonces es como interesante mirar ese cambio de época. Antes los nombres que sonaban dentro de la escritura y los que yo también acabo de nombrar solo eran hombres, pero si ahora tengo que mirar qué es lo que está pasando con la literatura en Loja, pienso que los nombres que más se me vienen a la mente son nombres de mujeres y claro, sin tratar de establecer como ningún tipo de distinción, sino que es importante mirar cómo los espacios también artísticos, culturales se van abriendo para que todas las voces de alguna manera puedan como trascender. Entonces eso es interesante y aparte son propuestas que también crecen, pienso que hay un tipo de discurso muy común, y no solamente el de Loja, sino el del Ecuador, incluso el de Latinoamérica, son cuestiones como interesantes. ¿Qué pasa con la mujer escritora o qué pasa con lo que representa la mujer dentro de su propia narrativa? Y regularmente son cuestiones, puedo pensar como pequeñas o minúsculas, pero que son fuertes y que deben ser como expuestas y discutidas y que se logra exponerlas y discutirlas precisamente ahí, en la literatura. Bien, como usted lo ha mencionado, creo que sí ha habido un proceso evolutivo en la literatura, más que todo para dar ese paso a oír otras voces y ya no como usted lo dice y como hemos venido aprendiendo, ya no se escucha
representantes hombres, sino ya ahora es una literatura más femenina y, como usted lo dice, con cuestiones, con temas cuestionables, que ya lo vamos a ver en otro, más adelante, en su poemario. Adentrándonos un poco a lo que es el poemario Retazos de Horizonte en la taza de café, bueno, podríamos comenzar abordando lo que es la estructura en sí de los poemas, en los que se nota una clara como ruptura de lo que se escribe, un poco como que la tipografía es la misma, pero siempre hay como, por ejemplo, en el poema, no sé si se puede apreciar el poema de aquí, el título del poema como tal está como, existe lo que es la combinación de los gráficos y un poco de las letras, como para representar una ruptura como tal de cómo se escribía antes de estrofas, versos y así, como que en una uniformidad un poco de lo que se escribe de la letra y así. Entonces, la pregunta estaría un poco guiada a lo que es cómo usted ve esta nueva forma de escribir y cómo en sí la ha acogido o aplicado dentro de su poemario. Ya. Bueno, yo pienso que a veces la palabra como que se vuelve muy, muy esquiva para poder decir ciertas cosas. Y lo que a veces uno necesita representar por medio de la literatura, por medio de la palabra en sí, es el sonido, los gritos. Y creo que estas cuestiones de jugar con el lenguaje también permiten eso, o sea, permiten o dan espacio a esas otras expresiones que, si bien no son tan lógicas o tan de la razón, son expresiones también como muy animales, pero muy vitales de las personas. Entonces, ¿cómo expreso el grito? ¿Cómo expreso el dolor? ¿Cómo expreso la ira, la frustración? A veces la palabra no me alcanza, pero hay otros recursos también que se pueden apoyar con la palabra. Entonces está muy de cerca lo visual, y pienso que todos estos elementos confluyen para que precisamente todas esas sensaciones puedan encontrarse en un espacio o dentro de esa palabra tan razonada, tan cuidada, tan íntegra, puedan haber como puntos de fuga para que esos otros sonidos, esos otros rugidos o esa animalidad también pueda circular. Y bueno, precisamente esa situación pienso que es algo que se consolida de manera más clara en un texto que se llama Desasir, que bueno, es un texto inédito que espero que este año pueda salir. Ahí pienso que hay un debate muy fuerte, qué pasa con la palabra, qué pasa con la razón, qué pasa con la luz, y precisamente en el Retazos de Horizonte, en la taza del café, también hay como un cuestionamiento a la razón, a la luz, a la claridad, a tener la claridad de todo y a querer ser tan lógicos y tan cuadrados, cuando a veces hay otras cosas que se quieren expresar, y para eso uno necesita ser tal vez un poco más animal, más salvaje para poder expresar. Y pienso que esa idea que estaba por ahí rondando en ese texto se consolida en ese otro poemario que se llama Desasir, que es un trabajo que les menciono, pero que, bueno, aún no se publica y que espero que se publique lo más pronto posible. Claro, también estas otras formas de escritura se aplican mucho en lo que es la literatura actual, y me parece algo muy como innovador y a la vez como que representa mucho, como se decía, porque son nuevas formas de expresión como tal. Bien, en el poemario también menciona algunas cuestiones relacionadas con el género. Hemos tomado algunos versos que son los siguientes. Mi primo está tomando estrógenos a escondidas y cada día está más guapa. Aquí las mariposas están a la altura de los mástiles. Aquí mi primo no es menos hombre porque sea menos mujer. Aquí yo no soy menos humana porque no sea tan macho.
considerando estos dos versos, fragmentos, como se crea un espacio de diálogo hasta hacia esta construcción de género que hemos venido de lo tradicional a lo actual. Entonces, desde ese enfoque, ¿cuál es su perspectiva respecto a la implementación de estos temas dentro de la poesía? Ya. Bueno, pienso que todo eso está marcado por la teoría. Yo había tenido en mis clases clases de género y de literatura. Entonces, todos los textos que se leyeron en función de esa asignatura fue como que dejaron desordenadas muchas cosas, pero sonando también aspectos como muy, muy delicados, muy interesantes y muy sensibles. Y bueno, y creo que tampoco es como algo que no le inquiete, que nos inquiete en los últimos tiempos, porque si vamos a mirar otra vez Pablo Palacio y miramos 1906 y vemos el cuento de un hombre muerto a puntapiés, y también aparece un hombre homosexual y aparece también esta situación del espacio tratando como de oscurecer esas otras identidades. Entonces, es una cosa que si vemos 1906, vamos a 2020, 2015, la situación parece que sigue igual, a pesar de que desde 1998 me parece que en adelante en Ecuador desde esferas como un poco más legales ya no se ajusticia a una persona por un sentir diferente. Sin embargo, parece que las cosas solo quedan en texto y otra vez viene ese discurso, o si se está hablando de género, precisamente es porque todavía la situación no se topan los temas, pero los constructos sociales son tan fuertes que impiden como la tolerancia, más que nada. Entonces, en función de todos de ese trabajo y todas esas cuestiones teóricas que nosotros habíamos trabajado, como que eso hizo mucho ruido, y hay ese poemario que se llama Los desayunos de Magnolia Milk, que también es un texto como bastante de cuerpo, como también de disidencias, y nuevamente eso se conecta y se mira en este texto de retazos de horizonte en la taza del café. Y pienso que la literatura es una correspondencia de la realidad y no se va, y siempre se va a estar escribiendo en correspondencia de esa realidad. Y por eso emergen esos temas en ese documento, en ese libro. Bien, como creo que vamos por esa misma línea de romper con esas estructuras tradicionales, y como lo habíamos dicho, ya ahora es la voz femenina que da paso a esta deconstrucción de lo que es el género en sí. Y creo que voy a hacer un paréntesis aquí. Creo que cuando usted también nos dio estas asignaturas sobre el género y todo, el género y literatura, también nos quedó sondeando, porque nosotros teníamos como que esa estructura de lo que era, y como que esos textos que uno lee cuando se pone a leer, cuando se pone a investigar, sí da paso a ver otras formas de ver el mundo, no necesariamente estar entre lo normalizado, entre lo común. Entonces, creo que la poesía sí es un medio para expresar esa voz y dar otras visiones al lector. Continuamos. Bien, también en su poemario como que utiliza varios términos que como forman parte de la cotidianidad y como que hacen de cierta manera al lector sentirse como cercano con su medio. Como voy a leer algunos de los fragmentos, que fue lo último que le dije antes de quedarme dormida para amanecer con un chuchaqui que ni les cuento. O el fragmento de en su dedo poniendo play a mis canciones medianamente afinadas, como si el canto de un mirlo que se reproduce en YouTube se conjugara con las cacofonías que emite mi PC a causa de los troyanos. O también el fragmento de entonces todo dejó de ser cool. El hológeno fue una bombilla roja. Dejé de buscar el mar Caspio en Google Maps. Este tipo de palabras que usted utiliza o estos términos en sí juegan de alguna manera con esta
relación del lenguaje actual, porque siento que hace al lector sentirse como cercano a lo que está escribiendo, o de cierta manera son cosas que se aplican en la actualidad o que se utilizan. Entonces lo que quisiéramos saber es, viendo que utiliza estos términos, más o menos cuál es el motivo detrás de emplear este lenguaje en sus poemas. Bueno, yo pienso que también es como que estamos en un medio como un poco muy cuidadoso de las formas. Y si se escribe, se tiene que escribir de esta forma y solamente esa es la forma y no hay como otra forma de escritura. Y se tiene que embellecer lo que se quiere decir para poder decirlo, caso contrario no hay cómo decirlo. Pero como decía, la palabra necesita rugir, necesita aullar, necesita ser más animal, más visceral. Y para poder alcanzar eso necesita también ensuciarse, la palabra necesita ensuciarse como tal. Entonces necesita ser cotidiana, necesita llenarse de todo lo que está alrededor, embarrarse de todo lo que está alrededor. Y pienso que a través del uso de ese lenguaje un poco más cotidiano o de esas cosas que nos acercan un poco más incluso como comunidad, se puede comprender lo que se quiere decir por un lado. Y por otro lado también se puede decir, bueno, esto también es un trabajo o una creación literaria o es un libro y precisamente no es un libro donde solo escuchamos lo que queremos escuchar con las palabras que queremos escuchar. Entonces también es como una posición un poco, tal vez transgresora, pienso, con el medio, con el espacio en el que estamos. Porque pienso que el espacio en el que estamos es como muy cuidadoso de las formas, muy pulcro. La palabra no se puede ensuciar o en la palabra no se puede incorporar tal elemento porque ya no es poético. Entonces, lo poético también puede estar en esas zonas oscuras, con esos otros espacios que no se cuentan o que no se dicen. Entonces, pienso que por ahí va esta situación del lenguaje también. Bueno, como un poco acotando lo que usted menciona, sí, es algo que yo siento que de alguna manera el lenguaje, cuando se emplea de esa forma, creo que sí como sirve de alguna manera como puente entre lector y escritor. Entonces es algo como que se da una cercanía entre ambos. Bien, aquí tenemos otro pequeño fragmento de otro poema que dice: las hembras de mi familia heredamos el síndrome. No quiero que cuando todo pase mi amigo esté demasiado acostumbrado a tranquilizarme, tras las frustraciones que seguro habrán evolucionado de cartográficas a culinarias, ni que mi hija tiemble de miedo ante la idea de la muerte. ¿Qué hay detrás de este yo lírico, tras de este poema, de este pequeño fragmento? Bueno, ese poema está como pensando la enfermedad también. El cáncer está ahí, entonces por eso habla mucho del pecho, habla mucho del primo que está tomando algo que le permita también que su pecho crezca, feminizarse un poco, mirarse bonita porque esa es su aspiración. Y mientras él busca eso, paradójicamente la plaga de su familia es el cáncer de mama. Entonces es como un poco ese contraste medio violento entre la belleza de un cuerpo y de alguien que aspira a ese cuerpo y la brutalidad que esa parte del cuerpo puede provocarle a las mujeres. Entonces tras ese poema precisamente está la enfermedad latente todo el tiempo. Y como bien lo dice, creo que hay esos términos, eso que nos lleva a pensar que estamos hablando de un cáncer. Entonces, por ahí va esto. Y referente a esto, desde esta perspectiva, ¿cómo usted ve la poesía para anunciar o crear estos espacios de expresión sobre estas cuestiones familiares que se guardan del mundo y que no se anuncian tal como son, que las esconden? Sí, bueno, eso creo que es súper importante.
bueno, estaba como muy enganchada con Mónica Ojeda y toda la brutalidad que hay dentro de la escritura que nos presenta y cosas que a veces uno quisiera no leer o que prefiere cerrar el libro por un rato porque es muy brutal todo lo que se está leyendo ahí y evidentemente nos golpea. Pero qué importante que también es que en esos espacios, en la literatura, precisamente todas esas cosas que se esconden o se ocultan se puedan reflejar. Y bueno, el gesto más grande está en que se puedan poner ahí, o sea, en que, como ustedes creo que leímos también el texto de Karina Marín, Sí. ya, entonces como que bueno, aquí hay una persona con esas características que no son las características comunes, pero me pongo ahí al frente y te obligo a mirarme. Entonces pienso que la literatura tiene ese gesto muy significativo que nos obliga a mirar aquello que nosotros no queremos mirar, aquellas cosas tan violentas, tan brutales que están sucediendo y que siempre nos hacemos de la vista gorda. Y Mónica Ojeda también lo decía, o sea, miramos cosas que están pasando, pero luego vamos a comer helado con nuestros amigos y nos olvidamos. Pero la literatura nos deja, queda ese ruido ahí, está pasando esto, esto hay, y sí o sí nos enfrentamos y tenemos que mirar lo que no queremos mirar. Entonces pienso que la literatura precisamente es ese espacio para que para que todas esas cuestiones, esas vivencias, esas experiencias, esos otros que se cubren de algún modo, se los ponga al frente. Eso. Bien, creo que sí, creo que concuerdo y todos en este mundo que estamos, que hemos descubierto varias cosas y varias formas de llegar a expresar lo que casi para unos es común y para otros no. Entonces, creo que la poesía nos ha dado ese espacio para expresar todas estas cuestiones. Un poco de la mano, como de la pregunta anterior, va el siguiente fragmento que tenemos del poema Promesa Incumplida, que dice, pero ¿cómo escribo sobre ecología cuando repentinamente la maternidad se me volvió un dolor de muelas que no cesan ni con clavito dolor? Si en el momento menos pensado mi corazón dijo sé madre y mi extraña sabiduría gritó detén. Como podemos, en este fragmento nosotros lo que hemos destacado es el tema de la maternidad, que es algo que se ha cuestionado mucho dentro de la literatura en sí, creo que es un tema bastante discutido. Entonces nosotros quisiéramos saber un poco cómo usted cree que se han abierto esos espacios como para debatir sobre cuestiones que antes eran como tan, o sea, que no eran cuestionadas como ahora lo son, como es el caso de la maternidad. Ya. Bueno, es como un tema bastante delicado y que despierta con muchas pasiones la cuestión de la maternidad, porque, bueno, venimos de una herencia en que, bueno, las mujeres, por nuestra característica de paridoras, nacemos simplemente para reproducirnos y para tener hijos. Entonces, ahora viene otra generación que dice, no, yo decido sobre mi cuerpo y si no quiero ser mamá, no soy mamá. Y frente a eso, pues está como es esa herencia y también esas nuevas ideas y esa nueva defensa del cuerpo, porque al final es el cuerpo de la mujer la que gesta y la que está pasando durante todo el tiempo con el feto hasta el momento del alumbramiento. Entonces creo que es como bastante significativo que sea la mujer quien decida sobre este hecho y no que un constructo heredado nos diga tienes que ser madre, sí o sí, porque eres mujer, ¿ya? Entonces, pienso que ese tema es como bastante delicado y bueno, ahora es como que tenemos esa posición de poder defender y decir, sí, quiero ser mamá, no quiero ser mamá, pero también vamos a mirar cuáles son los discursos que se tejen alrededor de una mujer que se posiciona y dice, no, yo no nací para esto, yo no quiero ser madre. Siempre hay como ese ruido alrededor de su decisión, ¿ya? Y también una persona que tal vez se dedica a ciertas, como que tiene ciertas posturas o ciertas defensas o ciertas ideologías o ciertos criterios que vuelta sí decide ser mamá. Entonces es como una confrontación bastante grande entre
entre una idea que simplemente está ahí titilando, pero con el objetivo de satisfacer todo lo que piensan alrededor y no lo que el cuerpo que siente o que experimenta decide o hace. Entonces, esta cuestión en ese poema creo que nuevamente viene como esa cuestión de la maternidad conflictiva, compleja, a mirarse hasta qué edad una mujer puede ser mamá, hasta qué edad una mujer puede embarazarse, hasta cierto tiempo, y qué pasa si no tuvo hijos hasta la edad en que ella puede tener hijos, qué pasa si decide ser mamá después de eso y persigue un método médico para poder ser mamá. O sea, el punto no está en el punto está en ser mamá, pero a partir de una relación sexual garantizada por un matrimonio previo, siempre manteniéndose como dentro de esa estructura, y todo lo que está como saliéndose de ahí es aquello que está estorbando, que está molestando, o que está siendo cuestionado o discutido no por el cuerpo de la persona que experimenta, sino por todos los que están mirando, que al final no son personas que no tienen como que ver en esa decisión. Entonces, como que en ese poema también está como un poco pensar el cuerpo, pensar el ser madre, pensar qué pasa alrededor, y también hay como una cuestión como muy sensible, también pensando como qué sucede con el mundo y el temor del mundo, de la maternidad frente al mundo. También creo que es algo que está ahí como en el aire de ese poema. Claro, y también, como decía, el tema de la maternidad es algo que ha generado bastante debate y que hay como distintas posiciones o perspectivas en sí del tema. Y poniendo como ejemplo, tenemos los libros que son como tan distintos, que es el de Sanguínea, que se habla de una maternidad, pero mucho más como de una maternidad que se vive sin el cuerpo, pero que al final y al cabo no es una maternidad que se quiera vivir como tal. Y tenemos por otro lado a Siberia, que es un libro en el que se habla de una maternidad que no se pudo concretar como tal, pero que se añora de alguna manera, es extraño. Entonces siento que la maternidad es algo como que ha tenido bastantes debates y que se puede abordar de distintas perspectivas. Entonces, por ahí siento que es un tema bastante interesante. Sí, porque muchas escritoras lo topan y lo topan y lo topan, y creo que como ustedes también leímos a Samantha Schweblin, que ahí también habían bastantes cuestiones interesantes sobre la maternidad. Y bueno, por ahí tenemos como ese recorrido por muchas autoras que están mirando la maternidad desde diferentes puntos de vista. Y sí, interesante como la referencia a la que usted hizo en este momento. Ya, pasando a otro tema que igual también ha venido siendo cuestionable, tenemos dos fragmentos que dicen: mi abuela me contó que Dios no la dejó caer, que la sostuvo y que sería bueno que yo empezara a confiar en Él, que si no fuera por su justicia, ella no habría parido a mi padre, tampoco habría desatado su lengua para hablar de la reforma, que si no fuera por Él, el terrateniente nunca habría soltado nada. Un día una monja amenazó con heredarme su hábito y por primera vez el pudor me dijo: ponte a salvo. Desde ahí empecé a oír de muchos rostros, incluidos los de mis tías que tenían algo de religioso. Últimamente los noticieros dicen que la gente de fe es propensa al pecador. Con estos dos fragmentos, ¿usted considera que estos temas que abordan sus poemas son cuestionables en la actualidad, son debatibles, dejando de lado el tradicionalismo y dejando de lado esta perspectiva del qué piensa la gente? Bueno, yo pienso que sí, y realmente eso como que estaba muy vinculada a esas cuestiones también de todo lo que pasaba con las violaciones de sacerdotes, y
y estas cosas que claro, que conmovían, y más a las personas católicas, porque bueno, es como un espacio que parece que estuviera salvado de cualquier tipo de aberración. Sin embargo, esos espacios que parecen más inmaculados, más pulcros, también están marcados por cuestiones muy fuertes, muy dañinas, muy enfermas. Entonces, de todo ese contexto, creo que también habían cosas que se mencionaban en esos poemas como con cierta, tal vez como una forma de hincar, de decir, mm, podemos cuestionar también a la religión, podemos cuestionar también a las personas que están predicando ciertas cosas, porque es ahí de donde nacen o de donde se engendran eh, informaciones violentas contra niños, violaciones y ese tipo de aberraciones que nos duelen y nos golpean. Entonces, creo que el propósito estaba precisamente, como digo, hincar, dejar como la espinita ahí. Y sí, si se dice si esos temas pueden ser debatibles, pueden ser totalmente debatibles, y nuevamente pienso que la literatura abre esos espacios para que esos temas que no se dicen se cuenten. Y ahí otra vez pienso en Mónica Ojeda y las cosas que cuenta en sus libros. Hay violaciones, hay cuestiones vinculadas al cuerpo y autoflagelarse, y también que son cosas que comúnmente no decimos y que y que si existen tratamos de ocultarlas. Pero la literatura nuevamente abre ese espacio, es como que una cortina se moviera para que nos quedemos ahí mirando otra vez lo que sí está pasando. Y en esa cercanía que hay, en esa correspondencia inevitable que hay entre la literatura y la realidad, precisamente pienso que la literatura, no sé si cuestiona, pero sí pone en evidencia esas cosas que en la realidad están gestándose o se están desarrollando. Y también como son temas que, como usted decía, sí son bastante debatibles, y que yo creo que como que se abre este espacio para también, como para pensarlos desde otra perspectiva, y también debatir al respecto de lo que se está suponiendo en sí, se ha creído como algo que es totalmente sagrado. Siento que también son cosas que se pueden cuestionar y que sí han servido de ayuda para, como, no lo sé, quizá ver el mundo desde una visión distinta. Y pues un poco relacionado con este tema también va cómo, después de haber abordado todos estos temas que hemos visto sobre la maternidad, el género y demás, ¿cómo usted percibe esta relación que existe entre el escritor y el lector? O sea, que más o menos, ¿qué espera usted del lector cuando pone en evidencia sus poemas algunos temas relacionados con lo que mencionamos? Bueno, yo como lectora, yo pienso en mí como lectora, y cuando me enfrento a un libro, ¿qué es lo que busco del libro? Como mirarme, como tal vez encontrar algo de mí ahí. Y pienso que los lectores también persiguen eso, encontrar algo de la persona que está leyendo en el texto, y tal vez no dejamos de ficcionalizar en la escritura. Entonces, tal vez encontrar como escapes, como puntos de fuga cuando uno ya se encontró ahí, tal vez reflejarse ahí y reflejarse como tal y vivir otra experiencia. Entonces yo como lectora, ¿qué busco en los libros? Es como reflejarme y vivir algo que no me imagino que me pueda suceder. Eso por un lado. También otro lado que busco en la literatura,
siendo una lectora que no esté mirando la forma del texto y estas cosas, sino como una lectora que disfrute del texto como tal, eh, interesarme por algo, que algo de lo que estén contando sea algo de lo que no sea ajeno a mi entorno. Entonces poder como crear una comunidad entre ese escritor y la lectura que yo estoy haciendo de ese texto y tal vez las otras personas que están leyendo ese propio texto. Entonces, frente al texto, como lector lo que busco es, como digo, identificarme y vivir otras cosas que la realidad no me permita a través de esa ficción que otra persona creó para algo que se parezca a mí. Entonces, como lector busco eso y pienso que otros lectores también buscan lo mismo, pensando desde el disfrute de la lectura como tal. Ya de ahí, académicamente, bueno, se puede estar buscando como muchas otras cosas más, que es como el trabajo, digamos, que ustedes están haciendo en este momento. Pero desde el disfrute como lector, yo busco eso y pienso que los demás lectores también buscan lo mismo. Por eso cuando se conversa de un libro con otra persona, parece que emergen las mismas cuestiones que a uno le llaman la atención al otro. ¿Y por qué? Porque parece que son temas de la cotidianidad, que si bien son sutiles o si bien son brutales, nos conectan. ¿Por qué? Porque golpean nuestra sensibilidad de algún modo, bien porque son excesivamente sutiles o bien porque son excesivamente fuertes. Sí, también yo considero que pues, la escritura de alguna manera tiende como a crear esa sensibilidad, como se dice, y a humanizar de alguna manera, porque siento que nos conecta con esa parte humana que quizá muchas veces dejamos de lado por vivir en el ajetreo diario. Entonces, por ahí creo que también es parte importante de este vínculo entre lector y escritor. Bueno, de lo poquito que hemos sustraído de sus poemas, queremos agradecerle su tiempo y disposición para este encuentro que ha sido enriquecedor para nosotros, ya que en algún momento, como ya lo mencionamos, tuvimos la oportunidad de ser sus alumnas, pese a la situación que fue virtual. Consideramos que los conocimientos transmitidos han influido en nuestro pensamiento y, como ya lo mencioné, queda sondeando estos textos que usted nos hizo leer, porque bueno, en lo personal yo no había leído nada de eso y fue como que, wow, detrás de esto hay otras cosas. Entonces sí ha sido muy satisfactorio conversar con usted, temáticas vitales para el desarrollo intelectual de nosotros y encontrarnos nuevamente con este espacio literario y en ese sentido poder reafirmar nuestro compromiso con el arte de la literatura, teniendo ejemplares como usted. Y para cerrar este encuentro voy a dar lectura a un poema de usted que dice continuidad. Derramarse en sangre a golpe de martillo, hacerse, rehacerse, modificarse, hundirse las puntas, confiar en que después del autoasesinato quedara de nosotros lo único terco que no supo morirse, lo mejor. Eso es un poema muy cortito, pero que nos da muchas ideas a otras cosas. Bien, una vez más, estimada Tania, agradecemos infinitamente su colaboración y apertura en este espacio. Damos paso a sus palabras finales para despedirnos de este conversatorio y pues nuestro grupo de trabajo queda próximo para otra oportunidad. Bueno, Karina, María y Fernando, gracias a ustedes por generar este espacio para poder conversar, y ha sido grato poder verlos y aparte también saber que estamos como conectados por la cuestión de la carrera y bueno, y también lo que dice Karina, que cuando tuvimos género y literatura obviamente fue virtual, pero espero que algunos textos de ahí hayan quedado sonando porque realmente era como unos textos bastante interesantes los que nutrían esa asignatura y bueno, o sea, yo contenta de verles otra vez virtualmente, pero
pero de verles igual ya les conocí porque les vi por el pasillo cuando llegaron a la oficina y eso es muy grato. Les agradezco por su tiempo, por sus lecturas y bueno, les deseo que el objetivo de la entrevista cumpla con aquello que ustedes también necesitaban para su asignatura y que les vaya muy bien. Estamos terminando ciclo, que tengan excelentes vacaciones y sé que ya vienen sus procesos de titulación y que esos procesos de titulación también sean bastante exitosos. Gracias a ustedes y éxitos en todas sus actividades.